Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast IBIS. Mi nombre es Giselle y junto con el Instituto de Vida Silvestre Latinoamérica estamos creando contenidos para los amantes de la fauna y la conservación. Así que si estos temas son de tu interés, es tiempo de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos que estamos subiendo cada semana. Para este podcast, en el que vamos a hablar acerca de los métodos de monitoreo de fauna, especialmente nos vamos a enfocar a los temas de monitoreo de fauna no invasivos, trajimos como invitado al profesor desde la Casa IBIS, el profesor Carlos Carmona, quien es egresado de la Universidad de Viena, Austria, él es zoólogo, especializado en ecología de cangrejos marinos y estuarinos, así como también en la taxonomía de braquiuros, mágidos y portúnidos. Además que también el profesor Carlos es un apasionado también de la fotografía, así que le damos la bienvenida, profesor Carlos, ¿cómo ha estado? Hola, buenas tardes, Giselle. Muchísimas gracias por esta nueva invitación a transmitir conocimientos a través de esta vía de podcast. Y bueno, aquí estamos con gusto para responder preguntas, inquietudes y bueno, que seas tú quien diga pues de qué tema es que vamos a tratar hoy. Perfecto, profe, muchísimas gracias. ¿Cómo va esa cuarentena? Mira, muy positivo. Hay muchas cosas que hacer. Hago cosas en la computadora, preparo los otros cursos que tú bien conoces y siempre ingeniándomelas para reparar, mejorar la comodidad pues en el hogar. Siempre hay algo y leo mucho, así que la cuarentena en realidad para mí no es algo restrictivo, sino que me permite eh, explorar otras actividades Ajá, en casa, por supuesto, reparando, me pongo a inventar en la cocina, leo, cosa que me fascina. Y por ajá. supuesto, mucha navegación en Internet, ya que como bien lo habías dicho, soy un apasionado de la fotografía y me ha dado la oportunidad de colocarme con editores de fotografía para mejorar las fotos, no para alterarlas, porque me Ajá. gusta que la fotografía transmita lo que yo quise en ese momento cuando la tomé. Y bueno, me entretengo manejando Lightroom, otros programas, y colocarlos en una página que se llama YouPic, donde estoy suscrito, y Ajá. cada día coloco una o dos fotografías donde uno recibe retroalimentación de las mismas personas que también son apasionados a esta actividad, a la fotografía. Ah, qué bueno, profe, me alegra mucho. Entonces, ha estado sacándole provecho a la cuarentena. Y también la usamos la cuarentena también para grabar podcast, ¿no? Exactamente, exactamente. Ah, bueno, profe. Bueno, profe, quería, ya centrándonos en el tema del monitoreo de fauna, quería yo arrancar preguntándole acerca de las ventajas y desventajas que tiene el monitoreo de fauna, pero utilizando estos métodos no invasivos, ¿no? Entonces queríamos saber cómo, si realmente estos métodos de monitoreo nos ayudan a obtener de pronto más datos de los que se podrían obtener con los métodos tradicionales, ¿no? En general, ¿cuáles son esas ventajas? Sí, en primer lugar, este, eh, hoy por hoy se está evitando el uso de métodos destructivos, específicamente de sacrificar a los animales para obtener información vital sobre su biología, fisiología y otros aspectos de estos organismos. Ok. Cuando hablamos de métodos no invasivos, eso es algo relativo. Profe, Eh, quiero que hagamos sí, un pare, qué pena que lo interrumpa, pero me pareció esa parte importante que su merced habla de el tema de que se está dejando el tema del sacrificio, ¿no?
¿Eso quiere decir que las colectas ya no se están haciendo? Bueno, indudablemente que en algún lugar o en algunos lugares del planeta se estarán haciendo, sobre todo por desconocimiento o por falta de presupuesto para implementar estos métodos no destructivos. Hoy por hoy, lo que se encuentra en la literatura es mayoritariamente resultados utilizando métodos donde no se sacrifica el animal, sino más bien, obvio que hay que intervenirlo para colocarle algún instrumento, pero no para asesinarlo, matarlo, sacrificarlo o hacerle daño al animal. ¿Sí? Ok. Ah, perfecto, profe. Pero su merced considera que en estos momentos, 2020, ya no es necesario hacer eso, sea cual sea el tipo de investigación. Mira, por lo que he estado investigando en la literatura, hoy por hoy existen infinidad de métodos para obtener información, ya sea de vertebrados como invertebrados, ya sea terrestres, aéreos como marinos, e incluso fluviales. Y esto se está popularizando mucho. Hay razones muy grandes para hacer eso. El biólogo, en principio, y también el médico veterinario, lo que les importa es que el animal esté vivo para que dé información. ¿Correcto? Sí. Y antes, obviamente, el desconocimiento, incluso la ignorancia que había, era mucho más fácil, mucho más efectivo sacrificar el animal, por ejemplo, para saber su contenido estomacal, para conocer sus enfermedades, para incluso saber hacerse su biometría, el tamaño, la relación de su tamaño con las diferentes extremidades, determinar el sexo, determinar su madurez sexual. Hoy por hoy esto prácticamente no es necesario. Hay escasos casos y te voy a poner uno. En el área marina, si tú quieres saber un cangrejo, la que sería mía, ya alcanzar la madurez sexual, si no logras verlo, inspeccionar el abdomen, no sabes si va a tener huevos listos, o sea, tenga los ovarios ya maduros para que sean fecundados y volverse pequeños huevitos y después larvas y posteriormente cangrejos. Entonces, hay que sacrificar al animal. Sin embargo, existen formas alternas para hacerlo, ya que con este sacrificio necesario nos permiten saber en qué tamaño y en qué épocas del año estos individuos son fértiles. Por ende, cuando se llega a hacer ulteriores muestreos en otras zonas geográficas, pero con la misma especie, uno puede estimar aproximadamente cuándo son las épocas reproductivas de estos individuos. Y obviamente digamos, la expresión clara de que el individuo era o estaba fértil es cuando comienza a poner los huevos y los tiene entre el cuerpo, ¿verdad? Entre el abdomen y el tórax, el cefalotórax. Entonces tú ves que ahí están los huevitos, a veces miles, a veces millones, depende de la especie. Y con eso tú puedes decir, ajá, sí, exactamente, estos individuos, esta especie, en esta época estaba fértil. Antes solamente se sabía si uno sacrificaba el animal y veía si tenía los ovarios maduros. Ah, ok, perfecto, profe. Entonces, bueno, esa es una de las ventajas que trae estos métodos, ¿no? El evitar el sacrificio. ¿Qué otras ventajas podríamos tener, profe? Mira, ventaja es que hay que tener algo en claro. De alguna manera, tú vas a
manipular el animal. Llamemos eso una especie de invasión, hasta cierto punto. Una vez que tú hayas implementado el aparato o hayas, ya sea un data logger, ya sea un aparato de radiotelemetría o de ultrasonido, ya sea incluso una microcámara web, una microcámara, una vez que se haya hecho eso, el animal, primero, no va a sentir lo que se le colocó. Segundo, se va a sentir totalmente libre, ¿no? Sí. Trasladarse y moverse en su ambiente. ¿Ok? Ok. Entonces, eso. La otra ventaja es que el animal se va a comportar sin la influencia del hombre. ¿Ok? Siempre un observador va a alterar la conducta del animal objeto de estudio. Por ende, si colocamos verbigracia, una microcámara, soltamos el animal, obviamente el animal hay que sedarlo en primer lugar para colocarle con comodidad cualquier aparato que vayamos a utilizar para hacerle el monitoreo, no solamente de conducta, sino también fisiológica, y pues de eso podemos hablar posteriormente. Pero en principio, una vez que se haya hecho eso, que se libere nuevamente a estos animales en su medio ambiente y se recuperen, ellos van a continuar con su actividad normal sin que sea, digamos, esa actividad alterada por la presencia del hombre, por la presencia del investigador que lo está estudiando. Entonces, tenemos, en primer lugar, la ventaja de que el animal va a moverse libre, no va a estar alterándose porque hay alguna persona cercana. Y tercero, esto va a permitir la observación de otros individuos, de otros congéneres, incluso de cómo se alimentan sus posibles presas o incluso sus posibles depredadores. En el caso contrario, que sea atacado por los animales de los cuales son alimentados. Sí. ¿No? Entonces, otra ventaja es que la tecnología hoy por hoy está siendo tan eficiente que los costos iniciales están bajando. Me estoy refiriendo ahorita a drones, me estoy refiriendo igualmente a las cámaras trampa, me estoy refiriendo también a los métodos que se utilizan en la genética. O sea, los PCR, la secuenciación, la amplificación, todo eso, están bajando sus costos, lo que permite a la vez que más personas tengan acceso a esa metodología. Ok. Perfecto, profe. Entonces, podemos resumir que dentro de las ventajas estarían evitar el sacrificio, que podemos observar la conducta del animal sin ningún tipo de alteración por nuestra presencia. Y también algo que me pareció interesante y que no había caído en cuenta, y era el tema de que podemos incluso observar, en caso de, me imagino, sobre todo animales que viven en grupos, observar el comportamiento de esos otros individuos. Entonces eso me pareció interesante. Y lo de los costos, sí, es verdad, profe, porque hemos visto cómo han venido bajando, sobre todo lo de los drones, cámaras trampa. Es verdad que en un inicio los precios eran bastante elevados, pero ahora con los drones en diferentes marcas se pueden encontrar a un precio ya mucho más razonable. Entonces, me parece interesante esa parte, profe. En cuanto a las desventajas, ¿qué tendríamos de desventajas en el usar estos dispositivos? Mira, la desventaja se restringe a los costos. Okay. Pongamos el ejemplo del uso de los drones. ¿Okay? Hay drones que son sencillos, son económicos, valen menos de $100. Sí. Pero tienen unas grandes limitaciones. Cuando tu trabajo de campo exige el uso de drones más resistentes, más sofisticados, ¿verdad?
Por Sí. ejemplo, drones que utilizan infrarrojo, drones Mm, que pueden estar a mayor altura, drones que son resistentes a fuertes vientos, drones que tienen mayor tiempo de duración de vuelo. de vuelo. Entonces, eso aumentaría obviamente el precio. Sin Claro. embargo, la relación costo y ganancia de conocimiento, indudablemente que valdría la pena ese sacrificio económico. Con respecto a las cámaras trampas, mira, hoy por hoy no hacen magia porque no son, las cámaras trampas no son vías, pero casi hacen magia. Hay cámaras trampas, desde las más sencillas, que te costarán si acaso unos $10, $15, como hay Sí. cámaras trampas que sí son a prueba de todo, no solamente toman fotografías, sino también video. Ujú. Tú las puedes, incluso, tú puedes recibir información directamente de la cámara trampa por lo que llama internet dedicado, por Wi-Fi dedicado, a Sí. una laptop donde tú estés lejos suficiente de donde está la cámara trampa, pero lo suficientemente cercano para que haya la transmisión de datos. ¿Bien? Bien. Bien. Entonces, ahorita, hoy por hoy, claro, lo que más tú encuentras es esa cámara trampa que tú la dejas, tome fotos como sea y regresas y sacas la información. ¿Ok? Pero hoy Ok. por hoy hay ese tipo de cámaras trampas donde hay el Wi-Fi dedicado. Sí, Eso, es verdad. pero es mucho más costoso. Como tú ves, es poner sobre la balanza qué tienes desde el punto de vista de recurso económico y que puedes alcanzar con lo que tú puedes comprar. ¿Ok? Claro. Claro, profe, ¿No? que de todos modos, al adquirir uno de estos dispositivos, también, pues no solamente va a ser aplicable para esta investigación, sino que también servirá para estudiar en una próxima, en un próximo proyecto, y no solamente si una vez trabajamos en aves, en una próxima se puede también trabajar con otras especies, ¿no? No, por ejemplo, en el caso de los tradicionales que de pronto se limitan, porque si uno trabaja con aves, solamente las redes, pero si voy a trabajar con mamíferos, yo tengo que invertir en otro tipo de trampas, ¿no? Correcto. Eso es muy cierto, Giselle. La inversión inicial se minimiza con la multiplicidad del uso que se le dé a esos Ajá. aparatos. Mira, te pongo el ejemplo, el estudio de varios años que están haciendo en la India con respecto al tigre. eh, eh, es una especie que allá cuida mucho. Ajá. Si tú te pones a ver, hay centenares de cámaras trampas y uno se pudiese preguntar, caramba, eso es altamente costoso, Ajá. pero la retribución de la información de la conservación del tigre en esa área minimiza los gastos. O sea, se revierte, se hace más bien una ganancia, Ujú. porque las cámaras trampas se van a dañar y, bueno, ponte tú que venga un animal la destruya, ¿verdad? Sí. Eso puede pasar, ¿verdad? Ajá. Ha pasado. Sí. O que la cámara trampa, por alguna circunstancia, tenga un desperfecto. Pero esos son casos, digamos, pocos casos, ¿no? Ajá. Y entonces la cámara trampa se vuelve a reutilizar. ¿Por qué? ¿De qué está constituida la cámara trampa? Una cámara fotográfica y batería. La batería se desgasta, se Ujú. recarga de nuevo y se vuelve a colocar. Sí. El chip de memoria se sustituye por uno que esté vacío. Así que la funcionalidad va a ser la misma y no Perfecto. va a haber costos adicionales. Claro. Claro, es verdad. Hay que hacer ese análisis, ¿no? Costo-beneficio. Y puede ser como Siempre, tú siempre. dices.
Al principio un poco fuerte la inversión, pero a largo plazo pues se va a ver la utilidad y sobre todo también que la cantidad de información que se puede recopilar. Entonces, profe, siguiendo un poco por esa línea, ¿qué grupos faunísticos son mejores para trabajar con este tipo de tecnologías? ¿O tú consideras que cualquier grupo se podría utilizar? Giselle, hoy Sí. por hoy hay tantos sistemas, ¿verdad? Ajá. Te voy a mencionar algunos. O sea, de las cosas más sencillas, que son las cuadratas, el recuento de animales, los transectos, los Ujú. censos, el reconocimiento de huellas, las estructuras, o sea, cuevas, nidos, etcétera, las mismas placas de seguimiento que uno le puede colocar a los animales, Sí. los detectores de ultrasonido, los monitoreos por audio, las trampas para pelo, la Ujú. radiotelemetría, GPS, los diferentes sensores de remotos como radio marino, radio armónico, los pixels, o sea, hay un enorme abanico de, digamos, de materiales, de Sí. equipos que se pueden utilizar y francamente es casi imposible decir que hay animales que uno no pueda rastrear, monitorizar. Sin embargo, yo pudiese decir que esos peces que habitan a grandes profundidades en la zona abisal, o sea, por debajo de los 600 metros de profundidad, Sí. los costos serían altísimos para obtener información a través de sistemas de telemetría ultrasonido u otros sistemas. Y la razón es muy sencilla. Son animales tan escasos, ¿verdad? Son Sí. animales muy pequeños y a la vez son animales muy delicados. Entonces, ahí prácticamente cualquier de estos métodos de ultrasonido, que serían los únicos en dado caso, o de colocar estaciones de video, ¿verdad? Ujú. Este, fijas a ciertas profundidades y te estoy inventando, te estoy diciendo algo que pudiese ser posible, los Sí. costos serían tan elevados que no pagarían, ¿no? Ok. Aparte de que si tú colocas unas cámaras de video, unas cámaras trampas que se dispararían cuando pasase un animal, hay que recordar que son en zonas apóticas, que es una zona apótica donde no hay luz. Y por Ujú. ende, habría que idearse con algo que pueda dispararse por el movimiento, sino por luz, sino por movimiento. Eso es sumamente difícil. Ya. Así que de lograrse sería tan costoso el esfuerzo humano, los Sí. costos económicos serían tan grandes que realmente no valdría la pena, porque no tendrías unos resultados suficientes como para decir, con esto puedo validar algo importante sobre estos animales, estos peces que viven en esas grandes profundidades. Del resto, mira, desde peces, desde cangrejos, desde aves, desde mamíferos de diferentes especies, ya sean Ajá. grandes o pequeños, desde ofidios, desde incluso batracios, podemos monitorizarlo, ¿no? Obtener información con una amplia gama de métodos no destructivos. En algún momento van a ser invasivos, pero Sí. a la larga no son invasivos negativos. Y vamos a ponerle un concepto así. No son invasivos negativos. No le vamos a dañar al animal. Te pongo el caso, por ejemplo, lo que se utilizan para obtener información de ofidios, de batracios, se utilizan las famosas pitfalls, ¿ok? Esos son trampas, huecos, ¿ok? Huecos Ajá. donde se coloca un balde, las serpientes, este, ahí se pone una especie de pantallas en la superficie del piso
¿verdad?, de la tierra, en la Ajá. que se obliguen que las serpientes o los batracios se dirijan hacia estos agujeros y caen ahí. Ajá. Ahí no les pasa nada, ¿ok? Una vez que caen ahí, el biólogo o el médico veterinario o el conservacionista extrae los individuos, los marca, los mide y toma todos los datos y los vuelve a dejar libres. O sea, que no va a sufrir en lo absoluto, ¿ok? Ok. Eso sería uno de los tantos ejemplos, ¿ok? Ok, profe. Pero realmente, hoy por hoy, eh, pocos animales existen Sí. que no pueden, de los cuales no se le pueden obtener información utilizando esta amplia gama de métodos no destructivos e invasivos positivos. Vamos a ponerlo en este caso. Ok. Sí, profe. Su merced hace resalta mucho el tema de que, bueno, a la larga sí va a invadir un poquito, ¿no? Pero como su merced lo dice, es algo positivo, ¿no? Porque se va a obtener, no Exacto. se va a dañar al animal, no lo va a Correcto, limitar, no va a haber un correcto, riesgo de fractura o de alguna herida que lo inhabilite luego para llevar su vida normal. correcto. Entonces, sí, sí está bien resaltar eso, ¿no? No es que 100% no es que no sea invasivo, sino que no es tanto comparado con los tradicionales. Exacto. Claro, Eh, tú tienes, por ejemplo, el uso de los drones. Ajá, Eso es para nada es invasivo, ¿no? sí, Claro, tienes el caso de que, y tampoco, porque te pongo el ejemplo, de que hay drones que si tú no sabes volarlos a una altura adecuada, ujú, el dron puede ser atacado por un halcón. De hecho, hay videos donde se sí, muestra eso, ¿no? ajá, sí, Hay también, hay una publicación donde determinaron el ángulo de vuelo de un dron para que no fuese invasivo en especies de aves marinas, ¿no? wow, Y llegaron, interesante. sí, llegaron a la conclusión de que hay, o sea, el ave se siente amenazada cuando el dron, que el dron, el ave la puede tomar como un ave depredadora, Sí, está colocado ese dron prácticamente en sentido vertical, ¿no? En el eje ajá, vertical del ave, ¿no? sí. Pero si este dron está más o menos a unos 50, 60 grados de ángulo, pues estas aves marinas no les va a importar, no van a tomar eso como un potencial depredador y pueden ser observadas sin problema alguno. Ah, qué interesante. Uh Chévere -huh. saber eso. La verdad no lo sabía, pero está muy interesante. Profe, son bien conocidos los métodos y bueno, todas estas tecnologías, uno las ha visto más que todo en temas de fauna terrestre. ¿Qué tenemos en la parte marina? ¿Cuáles son esos equipos que más se utilizan y cómo los están utilizando? Bien, mira, principalmente se utiliza la telemetría de ultrasonido, la telemetría satelital y Ujú. también las cámaras de video. Hay algo, la National Geographic hace varios años sacó algo muy novedoso, hoy por hoy está mucho más evolucionado, no solamente desde el punto de vista de tamaño, de tecnología, sino también de obtención de datos. Ajá, Son los famosos critter cam, son cámaras de video que se colocan en la falda de pingüinos, se han puesto en tiburones, se han colocado en otras especies, en ballenas y sí. también en peces grandes, y con eso pues, obtenemos información del comportamiento de los Ajá, otros congéneres, no de del, del animal que lleva la cámara. Pongamos el caso del pingüino. Eh, lo que se va a ver es qué come y cómo se asocia con los otros pingüinos debajo del agua. Estoy ujú, poniendo el caso de estas cámaras de video. Estamos ya, hablando del ambiente marino.
También, por ejemplo, lo que usamos hace varios años, un colega y yo hicimos el estudio de movimientos de cangrejos marinos en una ensenada aquí en Venezuela. Y utilizamos lo que se conoce como telemetría de ultrasonido. Telemetría es envío y recepción de datos por diferentes ondas. Tú tienes en primer lugar, lo más conocido es la radiotelemetría, donde el receptor prácticamente es un radio. Sí. El transmisor es un aparatico bastante pequeño que te emite señales de radio codificadas. Ajá. En el mar, en el agua, en el cuerpo de agua, obviamente el radio, no, las ondas de radio no pasan. Entonces, sí. ¿Qué se utiliza? Ondas de sonido, ¿ok? Son unos aparatos que tienen como un anillo piezoeléctrico. Ese anillo piezoeléctrico recibe una corriente eléctrica y hace que ese anillo piezoeléctrico resuene. Es como una campana. Ajá. Imagínate que fuese una campana, pero con un sonido, mira, muy, muy alto, que tú no lo escuchas. Se necesita entonces de un aparato que reciba, que perciba eso, lo que uno llama un hidrófono. ¿Ok? Ajá. Entonces, claro, está limitado la distancia y la profundidad de los animales, pero eso es factible. Lo otro que se utiliza en el ambiente marino es la telemetría satelital. Es muy conocida, se utiliza en tortugas, se utiliza en ballenas, ¿verdad? Y también se utiliza en especies que pueden salir del agua. Me explico. Estando dentro del cuerpo de agua, obviamente esta telemetría no te va a enviar información alguna. ¿Ok? Porque es radio, en principio es radio. Sin embargo, al emerger, al llegar a la superficie, la ballena, la tortuga, entonces, esta va a transmitir la señal y llega a un satélite y el satélite lo retransmite a tierra a un centro de recepción, un centro de operaciones. Entonces, principalmente es la telemetría lo que se utiliza para estudiar organismos marinos, vertebrados e invertebrados, pero también las cámaras de video que ya yo te había mencionado anteriormente. Ah, ya. Profe, uno diría, bueno, bueno, mucha gente que nos escuchará ya estará utilizando esos dispositivos, todo esto, pero digamos para las personas que nunca lo han utilizado y que quisieran empezar a trabajar estos equipos, ¿tú consideras que realmente eso es bastante complicado, manejarlos, interpretar todas estas información que dan todos estos dispositivos, o es relativamente sencillo? Mira, la experiencia me ha dicho que no necesitas un gran entrenamiento. Con respecto a una cámara trampa, se limita a lo que es uno dice el ensayo y error. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Por qué? Ponte tú que estás comenzando, te estás iniciando en la investigación, digamos, del ocelote o de la pantera en algún área, ya sea en Colombia, ya sea aquí en Venezuela. Ajá. Y no tienes una persona que te guíe o te facilite, digamos, el aprendizaje. En primer lugar, ¿cómo vas a colocar la trampa? ¿A qué hora? ¿En qué sitio? ¿Verdad? Y segundo, pues, y aparte de eso, cuando tú vayas a ver, la cámara no tomó foto, o simplemente la foto que tomó no aparece nada. O lo que te aparece es una pata, o lo que te va a aparecer es las orejas, pero el animal no. Ajá. Ese ensayo y error, ¿verdad? Ese proceso de aprendizaje te va a llevar a saber a qué altura vas a colocar la cámara, y vas a aprender que, bueno, por dónde pasa el animal. Acuérdate que estos felinos tienen rutas, ¿verdad?
Ya. tienes que aprender cuáles son esas rutas por donde pasan, los sitios donde frecuentan. Ahí es donde tú vas a colocar las cámaras trampa. Es un proceso de aprendizaje, pero no es una cuestión que te va a causar una gran pérdida de tiempo. O sea, eso se aprende. Ajá. Bien. Con respecto a los drones, mira, hoy por hoy, manejar un dron incluso lo puedes hacer con un celular. ¿Verdad? Sí. Y son ahorita, de tan alta tecnología que el dron siempre se estabiliza. O sea, no es que tú lo vayas a direccionar hacia la izquierda y vaya a continuar a la izquierda. No, no. Si tú quitas el botón, se vuelve a estabilizar el dron. Ujú. La, la resolución de las cámaras son muy altas, ¿no? Y hay drones que, mira, obvio, que mientras más sofisticado, más tiempo de aprendizaje vas a necesitar. Pero no es tan dificultoso, tan complicado como para que te vaya a frustrar o que vayas a tomar un curso pagado para utilizar ese tipo de instrumentos, ya sea un drone, ya sea una cámara trampa. Ah, perfecto. Perfecto, profe. Bueno, profe, quería preguntarle, bueno, es bien sabido que es bastante amplio el uso de estos dispositivos para a la hora del monitoreo. ¿Qué limitantes has visto tú o piensas que de pronto para ciertas especies no es adecuado porque se limita de alguna manera? ¿Crees tú que hay limitantes? Eh, bueno, mira, eso depende de la especie objeto de estudio, ¿sí? Ajá. Yo lo que le sugiero al candidato que se va a meter en la aventura, por llamarlo de alguna manera, de utilizar métodos no invasivos, que lea mucho la literatura, ¿no? Ujú. Y a través de esa lectura se dará cuenta si su organismo, su animal estrella, eh, cabe dentro de las posibilidades de uso de los dos diferentes tipos de captadores, ya sea de cámaras trampas, ya sea de drones, ya sea incluso el uso de marcadores genéticos. Y hay otras cosas que posteriormente te puedo decir, Ya. pero eh, eso se lo va a dar la experiencia a la persona. No sé si creo que no me estoy explicando. Eh, los límites te lo va a dar el organismo objeto de estudio. Ok. ¿De acuerdo? Ujú. Obviamente tendrás el límite económico, ese es el dolor de cabeza, sobre todo de las personas jóvenes que Sí. no tienen financiamiento y hay que buscar financiamiento. ¿Ok? Porque Ujú. una cámara trampa sencilla, muy bien, te puede costar unos $10, $15, pero, pero la pregunta es, ¿eso económico será realmente útil? Ya. No, no será necesario invertir un poco más para algo que realmente vaya a cumplir con tus exigencias. Y eso va a pasar con cualquier aparato que tú tengas en mente para utilizarlo en muestreos no invasivos, en el monitoreo, ¿no? Te pongo el caso del uso de la biotelemetría, ¿no? Ajá. Sí, es una inversión hasta cierto punto costosa, porque en la telemetría de ultrasonido tú debes adquirir tres grandes cosas. Lo que uno llama el pinger, que es el transmisor de ultrasonido, Sí, el, la, el receptor, ¿verdad? sí. Que es un aparato que es donde va a llegar la información del sonido que está emitiendo ese transmisor. Y tercero es el hidrófono, es decir, el que va a captar el elemento que va a hacer posible captar ese sonido de ultrasonido. ¿Ok? Entonces, O- en un principio es costoso y tienes que
aprender a cómo manejar las frecuencias, cómo manejar el hidrófono y también cómo saber colocar, en estos casos, los transmisores, los pillers, en el animal que vas a estudiar, ya sea peces, ya sea incluso cangrejos, ¿verdad? O cualquier otro animal marino o fluvial, ¿de acuerdo? Ok. ¿Okay? Te voy a poner también el caso, si tú quieres hacer un monitoreo de diversidad y densidad poblacional de peces en un río. Bien, se utiliza en ese caso algo llamado como electropesca. Y suena así, es como peligroso, mas no lo es. No lo es siempre y cuando tú cumplas con los requisitos de seguridad. Los peces, a manera de aclarar, no van a sufrir absolutamente nada. Ellos van a pasar por una corriente eléctrica que atraviesa esa corriente eléctrica y los adormece. No es que los electrocuta, los adormece. Esto permite que tú puedas tomar el pez, medirlo, identificarlo, y hacer otras cosas con el individuo y regresar sin que haya sufrido del mismo aspecto. ¿Entiendes? Entonces, esos son equipos que en principio son costosos y hay que aprender a manejarlos. Hay que saber qué voltaje hay que aplicar, qué cantidad, por cuánto tiempo. Hay que aprender a utilizar los aparatos para hacer la electropesca con todas sus premisas de seguridad. Pero, te digo, el aprendizaje es breve, más bien no cuesta casi nada, pero sí hay que hacerlo. Lo que más te va a costar es el tiempo de aprendizaje y eso es relativamente poco. Perfecto. Profe, hay unos métodos, bueno, ya hemos hablado mucho de los drones, de las cámaras trampa, de los radiotransmisores, bueno, de todas estas cosas, pero hay una forma de monitoreo que tú incluso lo mencionabas en uno de los cursos de liberación y monitoreo de fauna, que era el de los perros. Me parece interesante que nos contaras un poquito sobre cómo funciona, cómo es ese entrenamiento, de qué manera uno puede utilizar al perro para hacer monitoreos. Sí, cómo no, cómo no. Es algo bastante interesante porque el tipo de perros que se utiliza no son perros de raza, más bien son perros que son hiperactivos y se utiliza en el provecho de nosotros esa hiperactividad de los canes precisamente para que ellos ubiquen. Obviamente necesitan un entrenamiento. Acuérdate que el olfato de los perros es miles de veces mucho más agudo que el nuestro. Y eso permite a ellos ubicar olores que nosotros no detectamos. Bien, entonces ellos pueden, los perros entrenados pueden ser utilizados para detectar especies que son muy, ¿ok? Esto te permite, con estos sondeos, ya pues indirectamente. Perdona, te interrumpo. ¿Me puedes volver a repetir la parte en que dices que son buenos para rastrear? Porque ahí se cortó, entonces no alcancé a escuchar qué tipo de especies o qué especies se utilizaba muchísimo el tema de los perros. Ok, perfecto. Estamos hablando de que los perros, por su agudeza olfactoria, pueden detectar olores que nosotros no percibimos. Y te pongo el mejor ejemplo, que son las heces fecales. Bien, ellos pueden detectar, incluso diferenciar las heces fecales una especie de la otra. Por lo tanto, son muy específicos. ¿Eso quedó claro?
Sí, profe, quedó clarísimo. Muy bien, muy bien. Entonces, ya con eso, el perro entrenado para precisar y encontrar heces fecales de una especie determinada, ¿verdad? Esto nos va a permitir hacer estimaciones indirectas. O sea, podemos determinar densidad poblacional, podemos determinar el área que ocupa o el uso del hábitat de estos individuos objetos de estudio. También podemos determinar sus hábitos alimenticios a través de las heces. Incluso podemos determinar el sexo, porque en las heces se van a encontrar ciertas feromonas que son determinantes, ya sea del macho o de la hembra. Podemos determinar el nivel de estrés del animal e incluso sus estados nutricionales. Y eso se hace utilizando perros entrenados para encontrar las heces fecales de ciertas especies, ciertas y determinadas especies. Muy interesante, profe. La verdad, el tema del uso de los perros como una forma también de monitoreo. Y yo creo que es como poco conocida, ¿no, profe? ¿O me equivoco? Sí, es poco conocida. De hecho, hay otras cosas que se conocen poco, como es el análisis de olores en mamíferos. Eso es una cuestión de desarrollo. Eh, y, por ejemplo, también utilizar la tomografía micro-CT para estudiar organismos sin sacrificarlos. Tú al individuo en vivo le haces una tomografía tridimensional y eso Sí, te permite a ti tomar una serie de parámetros sin dañar al animal. Hay otras metodologías, ¿no? sí. Que se utilizan para, para el estudio y monitorización de animales e incluso se están utilizando hoy por hoy los PCR, ¿no? Ujú. Eh, Mira, se utilizan también para determinar animales, densidad, tamaño, se utiliza el conteo de huellas. También la misma acústica pasiva, o sea, aparatos Sí, diseñados especialmente para captar el sonido específico de ciertos animales. Así que tú puedes determinar a qué distancia está el animal objeto de estudio y tú puedes determinar si es macho o hembra, y estamos hablando de mamíferos, ¿no? ya. Entonces, mira, eh, mira, hay ahorita, hoy por hoy, una enorme diversidad de equipos y de métodos que nos pueden dar información sin que nosotros estemos sacrificando a los hermosos animales. Perfecto. Sí, claro, profe. Eso es algo, yo hasta hace unos, más o menos unos 5 años, todavía yo escuchaba a mis profes que hacían sus estudios sacrificando los animales, cosa que yo personalmente nunca estuve de acuerdo. Y yo recuerdo también que eran muchísimos animales, o sea, no era uno ni dos, sino que precisamente para estudiar lo que tú decías en un principio, el tema de sistemas digestivos, algunas extracciones de muestra, bueno, algunos órganos también. Entonces, realmente me alegra muchísimo saber que existen hoy por hoy todos estos métodos que están reemplazando los métodos tradicionales. Esto sin duda pues es muy bueno, ¿sí? Para los animales que están en estudio. Y bueno, a mí la verdad, profe, me encantaría seguir hablando sobre más temas de esto, profundizar un poco más. Yo creo que podríamos incluso hacer una segunda parte, eh, pero desafortunadamente por temas de tiempo no podríamos continuar. En todo caso, profe, muchísimas gracias por este tiempo, por compartirnos esos conocimientos, compartirlos a nosotros que poco sabemos del tema o incluso dar más conocimiento aún a las personas que ya están trabajando. Yo personalmente no, bueno, lo único que he trabajado es con cámaras trampa, he visto cómo funcionan, pero para el resto de personas pues ha sido un aporte muy importante.
Profe, muchísimas gracias. Yo quiero recordarles a todas las personas que llegaron a este punto, que nos están escuchando, que se tomaron todo este tiempo para escuchar todo lo que tenía el profe para contarles, decirles que tenemos un curso online, 100% online, genial para esta cuarentena, y es el curso de liberación y monitoreo de fauna utilizando estos métodos no invasivos. Allí el profesor Carlos nos explica un poco más a detalle todos sus usos. Incluso las personas que al finalizar el curso tienen dudas y quieran contactar con el profesor, con muchísimo gusto se puede hacer con este curso, pueden contactar con el profe para resolver dudas, no porque es online y esté en modo pregrabado. No quiere decir que no se les puedan resolver las dudas, sí se le pueden resolver con el profesor Carlos cualquier duda y él, como siempre, va a estar en muy buena disposición para hacerlo. Así que las personas interesadas, debajo de aquí en la caja de descripción van a encontrar el enlace que los va a llevar a obtener más información sobre este curso. Profe, muchísimas gracias nuevamente y a las personas recordarles suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan. Además que es una manera también de agradecer el esfuerzo y el trabajo que hacen aquí los profes en IBIS por llevarles a ustedes este contenido. Profe, muchísimas gracias. A ti, Giselle, y bueno, también les hago la invitación a que tomen el curso de liberación y seguimiento de fauna, sumamente interesante y siempre va a estar actualizado y estoy a la orden para cualquier pregunta o duda que tengan y podérselas aclarar. Gracias nuevamente, Giselle, y bueno, quedará otro material para un segundo podcast. Claro que sí, profe. Bueno, profe, hasta luego y muchísimas gracias a los oyentes. Nos vemos en la próxima semana con un nuevo episodio de podcast. Hasta luego.